¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Gracias por acompañarme. Comenzamos en Estados Unidos. Donald Trump tiene ya casi en el bolsillo la candidatura presidencial del Partido Republicano, pero su única rival, su único obstáculo, no se baja de la contienda. Iremos a la capital, a Washington, con Ariel Mutsazos, el corresponsal, para ver por qué Trump está tan fuerte. El Papa Francisco ha abierto la Iglesia Católica a las personas de la diversidad sexual y esto ha generado polémica. Mi compañera Valentina Larraqui nos cuenta de este tema. Cientos de miles de alemanes han protestado en las últimas semanas en varias ciudades por la amenaza del avance de la ultraderecha. Desde Londres, Horacio Rocha nos pone en contexto. Y el presidente argentino Javier Milei polariza. Fue una de las estrellas del foro de Davos, pero en su país ya pierde popularidad y enfrenta también marchas. Y México fue evaluado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Te contaré cuáles fueron las principales recomendaciones en la materia a nuestro país. Aquí en el estudio conversaré con la académica Beata Bogna. Ella es investigadora del TEC de Monterrey. Vamos a platicar sobre los temores y las oportunidades de la inteligencia artificial. Quédate conmigo esta noche aquí en Foro. Vamos ya con la información de esta noche. Empezamos en Estados Unidos. Donald Trump está sólido, con mucho dinero en el bolsillo y seduciendo al electorado republicano, tanto a los más moderados como al ala más radical y más conservadora de ese partido. Trump parece imparable. Este mes, ha ganado las elecciones en Iowa, las elecciones en New Hampshire, y aunque todavía enfrenta 91 demandas legales, todavía tiene una batalla judicial. En términos electorales, ya solamente tiene un obstáculo, y es una mujer, la exgobernadora Nikki Haley. Vamos a la capital de Estados Unidos con el corresponsal Ariel Mutsazos, quien nos cuenta por qué Trump parece o por qué está tan fuerte. Como presidente, Donald Trump fue enviado a juicio político 2 veces, señalado por la insurrección del 6 de enero hasta por algunos de sus subalternos. Varios de sus más cercanos ex colaboradores hoy lo critican continua y públicamente y advierten sobre el peligro de su regreso. Y a pesar de enfrentar 2 juicios civiles, 4 penales, haber sido encontrado culpable de abuso sexual, de haber inflado el valor de sus negocios y estar acusado de 91 cargos, Trump es hoy el dueño del Partido Republicano, puntero indiscutible de su contienda interna, y las críticas y problemas legales solo parecen fortalecerlo aún más. Thank you very much. We love you. Thank you very much. We'll see you soon. We'll see you on the trail. ¿Por qué Trump es tan fuerte y sigue creciendo a pesar de todo? Quizás la respuesta está en analizar más a fondo los segmentos que componen al Partido Republicano y dilucidar cuáles son su base fiel. De acuerdo con una investigación del Centro Pew, dicho partido está conformado por 5 tribus coligadas. 1. Los conservadores de fe y bandera, que son la tribu más antigua, piensan que Estados Unidos está por encima de los otros países, son evangélicos, políticamente muy activos y son los que apoyan más fuertemente a Trump. Constituyen el 23% del partido. 2. Los conservadores comprometidos. Admiran al expresidente Reagan, son educados, favorecen alianzas en política exterior y aunque votaron por Trump en 2020, son más moderados hacia él, representan el 15%. 3. Los populistas de derecha, antiinmigrantes, críticos del sistema económico y las grandes corporaciones, sin título universitario y del sector rural o clase trabajadora, también apoyan fuertemente a Trump y constituyen otro 23%. Los de derecha ambivalentes, de visión conservadora, más moderados, se inclinan hacia los republicanos pero no se sienten a gusto en el partido. Son más jóvenes y menos religiosos. Estos no apoyan a Trump y son el 18%. Y finalmente el 5, los marginados estresados. Estos son un grupo que tiene problemas financieros. Pueden apoyar igualmente a republicanos o a demócratas. Tienen visiones mezcladas y no son muy involucrados políticamente. Son el 15% del partido. Si uno suma el 23% de los conservadores de fe y bandera con el otro 23% de los populistas de derecha, obtiene ni más ni menos que a la base dura de simpatizantes de Trump, el 46% de los votantes republicanos, muy activos, entusiastas y apoyando con todo al expresidente.
A eso hay que agregar la desaprobación del presidente Joe Biden, que supera el 55%, la persistencia de creencias preexistentes entre el electorado y que lo que dice Trump hace eco en su público con un discurso emocional, franco, políticamente incorrecto y por ello liberador para esos segmentos, dispuesto siempre a decir lo que sus simpatizantes creen y además blanco del desdén de la clase política establecida, que lo posiciona como víctima y ejemplo de los que se sienten subrepresentados o marginados. They're working hard to keep him down, but he keeps coming back. And he is smart. And I'll tell you, I really love the guy, and I've never felt that way about a politician before. He says stuff that's inappropriate a lot, but a lot of it is stuff that I thought. En total, la suma de los factores le da 68% de apoyo al interior del partido. De ese tamaño la fortaleza actual de Trump, quien lleva más de 50 puntos de ventaja a su rival Nikki Haley en la carrera por la nominación republicana, que a juzgar por lo sucedido en Iowa y New Hampshire, parece estar a punto de llegar a su fin y de convertirlo en el candidato republicano de facto. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. And then we got Mexico to give us 28,000 soldiers free. And we had remain in Mexico. En Washington, D.C., Ariel Moutsatzos, Noticias N+. Vamos a otros temas. El Papa Francisco ha hecho historia. Es el primer latinoamericano en dirigir la Iglesia Católica. Como cardenal de Buenos Aires, Francisco Bergoglio defendió valores tradicionales como el matrimonio entre un hombre y una mujer y se oponía al avance del matrimonio igualitario en Argentina. Como Papa, ha dado la sorpresa al flexibilizar la postura de la Iglesia respecto a algunos temas de la diversidad sexual. Pero nadie conoce mejor al Papa que Valentina Larraqui, quien desde Roma preparó este material. Una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? En su primer viaje a Brasil hace 10 años y medio, el Papa Francisco inició el camino de acercamiento y apertura a las personas homosexuales al pronunciar la célebre frase «¿Quién soy yo para juzgar?». A partir de ese momento siempre defendió sus derechos. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li acompaña. El punto culminante del camino emprendido por el Papa Francisco se dio el pasado 18 de diciembre con la publicación de un importante documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el que por primera vez se aprueba la bendición a personas en situaciones irregulares, como por ejemplo parejas del mismo sexo, divorciados vueltos a casar o parejas casadas solo por lo civil. Que este pequeño documento es un documento profético, que se adelantó a su tiempo y que permite a la Iglesia ir no atrás del escenario, sino adelantándose a él para mostrar cómo la Iglesia puede ser pertinente aún en un mundo plural donde hay prácticas y formas de vida muy controversiales y algunas distantes de la vida de acuerdo al Evangelio. Esta decisión provocó un sinfín de reacciones, muchas negativas. Se llegó a acusar al Papa de herejía. No aplica, porque la herejía solamente se da cuando hay un grave error en materia doctrinal. A nivel doctrinal no hay cambio en la Iglesia Católica. La Iglesia sigue considerando que el matrimonio es la unión estable entre un varón y una mujer abiertos a la vida. La doctrina de la Iglesia no cambia, sino lo que se hace es un esfuerzo nuevo, renovado, para que la misericordia llegue a todos. Tanto Francisco como diversas instancias del Vaticano se vieron obligados a aclarar que se bendice a las personas, no a las situaciones de pecado en las que viven, y que la bendición no es ni litúrgica ni ritual. Il Signore benedice tutti coloro che sono capaci di essere battezzati, cioè ogni persona. Ma poi le persone devono entrare in colloquio con la benedizione del Signore e vedere cosa è la strada che il Signore gli propone. Ma noi dobbiamo prendere per mano e aiutarli ad andare quella strada, non condannarli dall'inizio.
Los colectivos que en Italia defienden los derechos de las personas homosexuales y de diversas orientaciones sessuali recibieron el documento con regocijo. Credo che nella Chiesa è in corso una grande riforma, un cambiamento epocale come forse non si vedeva da tanto tempo, non si è mai visto. E Papa Francesco, nella sua semplicità, nel suo voler parlare a tutti, nel voler considerare ognuno come figlio di Dio, cerca di sicuramente spezzare delle catene che per tanti anni sono state presenti. Su speranza è che este sia tan solo un primer passo. Da sempre che ci è stato insegnato nella nostra istruzione cattolica che la sodomia, l'omosessualità è un peccato. E quindi questo prima o poi spero si affronti in un modo concreto, perché sebbene la Chiesa è stata immutata per anni, tante cose però sono state fatte, sono state modificate. Habrá que ver cómo en la práctica la Iglesia logrará conjugar el respeto por la doctrina con la nueva apertura pastoral. En el Vaticano, Valentina Lasraki, Noticias N+. Gracias Valentina por esta información, y es uno de los temas que están pendientes en la Iglesia. Para muchas personas lo que el Papa ha, avanzado es demasiado, mientras que para otras pues es todavía demasiado poco. Vamos a otros asuntos. A mediados del siglo XX, Alemania sufrió el avance del nacionalsocialismo, un movimiento que nació en democracia para después derrocarla. Y la huella de Hitler y del nazismo quedó profunda en los alemanes. En las últimas semanas, cientos de miles de personas han marchado en varias ciudades, incluida Berlín. Esto para condenar el avance de una fuerza política de ultraderecha. Mi compañero Horacio Rocha Steines nos lo cuenta y nos lo pone en contexto a continuación. Enormes multitudes a todo lo largo de Alemania, desde Múnich, Frankfurt, pequeños poblados y hasta Berlín. Salieron a las calles para mostrar su descontento y temor ante el claro crecimiento de la extrema derecha en su país. We need to do much more against what's going on in Germany. We don't want any Nazis coming back, and we want to have a colorful society. Racist people are growing up. A lot of people like to vote them. We have a lot of manipulation. Se calcula que hasta 100,000 se unieron para decir: no queremos a los nazis de regreso. La marcha se dio ante la noticia de que el partido de extrema derecha, el AfD o Alternativa para Alemania, se reunió con neonazis para discutir la posible deportación en masa de inmigrantes o de ciudadanos alemanes con raíces extranjeras. Hasta el canciller actual, Olaf Scholz, estuvo presente, porque para muchos el ultraderechismo es una amenaza real en Alemania. Para ponerlo en contexto, el Partido Alternativa para Alemania fue creado apenas en el 2013. Desde entonces ha crecido meteóricamente. Ahora mismo tiene 78 miembros en el Parlamento y es ya el segundo partido más popular en el país. Y toman cualquier oportunidad que se les presente. Hace unos años marcharon con las fotos de alemanes que han muerto a manos de extranjeros, fomentando con ello el odio y la desconfianza. Y es que continuamente se dan manifestaciones, no en contra, sino a favor del extremismo. Y quienes están ahí no temen mostrar abiertamente su apoyo. Estoy orgulloso de ser un nazi, orgulloso de ser un patriota, orgulloso de ser alemán, dice este extremista llamado David Kockert. Actualmente hay cerca de 40,000 ultraderechistas identificados por las autoridades. De ellos, se cree que casi 15,000 son violentos. En diciembre del 2022, 25 personas fueron arrestadas por planes de irrumpir en el Parlamento y derrocar al gobierno.
La decisión en el 2015 de la entonces canciller Angela Merkel de abrir las fronteras a más de 1 millón de inmigrantes fue otro detonante para este sentimiento. Europa corre el riesgo real de cambiar totalmente su panorama político, donde el extremismo cosecha de los errores de otros. En Londres, Horacio Rochestein, Sergio Gómez, camarógrafo, Noticias N+. Impresionantes esas movilizaciones, y no solamente Europa, hay 76 elecciones en todo el mundo este año. Se va a reconfigurar el mapa ideológico. En varias regiones también le daremos seguimiento a lo largo de este año. En otros asuntos, cada enero se realiza en Suiza el Foro Económico de Davos, en donde líderes mundiales, empresarios, los hombres y las mujeres más ricas y más ricos del mundo se reúnen y conversan. Este año el presidente argentino Javier Milei generó muchísimo ruido. Muchos lo ven como la promesa global con su discurso pro libre mercado, pero como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, y es que Milei enfrenta ya el descontento por políticas que promueven Argentina. La información es de mi compañero Valentín Cataldo. El fenómeno Milei atrajo la atención internacional tras la primera gira del nuevo presidente de Argentina, al tiempo que gran parte de su país parece estar en desacuerdo con las reformas que está implementando. Hace tan solo unos días, en su discurso en el Foro Económico Global de Davos en Suiza, Javier Milei defendió el capitalismo y aseguró que el socialismo es un modelo empobrecedor que fracasó y que Occidente está en peligro. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Dijo que el feminismo radical no aporta nada a la sociedad y aprovechó el espacio para hablar del aborto y calificarlo como una tragedia, una postura de él ya conocida por los argentinos porque fue uno de los temas que abordó una y otra vez en su campaña. La realidad es que Milei era esperado en este foro con cierta expectativa e intriga, luego de echar a andar algunas medidas ultraliberales en su país. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Según un comunicado de la Casa Rosada, los asistentes al foro manifestaron la trascendencia internacional de la participación del presidente entrante argentino. Lo que es un hecho es que al interior de su país, a menos de 2 meses de haber tomado el poder, ya hubo un paro nacional de labores, ya que ciudadanos, la Confederación General del Trabajo, partidos políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos están en contra de las reformas que propone. Hace algunas semanas, Milei anunció su decreto de necesidad de urgencia que busca transformar las empresas del Estado en sociedades anónimas para que después sean privatizadas. Lo mismo con los clubes de fútbol, y además busca reformar el código aduanero para facilitar el comercio internacional. Y por este decreto y la ley Omnibus que recientemente fue enviada al Congreso y que propone que el Poder Ejecutivo asuma funciones de legislativo, fue que este 24 de enero se dio la primera huelga general en el país. ¡Argentina no está sola! ¡Viva la lucha de los trabajadores de Argentina! ¡Viva el plantón disparo nacional de Argentina! Esta protesta provocó que cerca de 300 vuelos fueran cancelados, lo que afectó a cerca de 20,000 pasajeros y generó una pérdida de al menos $2.5 millones. Sus propuestas han dividido sectores y por ello movimientos de izquierda y organizaciones sindicales han marchado ya varias veces en estas semanas en contra de su gobierno. Valentín Cataldo, Noticias N+. Ahora sí que, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, y el propio presidente Milei lo está constatando. Le vamos a dar seguimiento porque en las próximas semanas seguramente enfrentará protestas por los cambios en los derechos laborales, por el cambio también en tratar de ampliar la base fiscal cobrando más impuestos. Daremos seguimiento a Argentina, pero déjenme cambiar de información. Vamos a otros temas. Esta semana, como les comentaba al inicio del Foro Global, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, al cual México pertenece, dio a conocer el llamado examen periódico universal. Esto lo hace cada 4 años y medio.
y emitió recomendaciones en específico a nuestro país en materia de derechos humanos. Déjenme explicarles un poco de qué se trata esto. Primero, este EPU, esta evaluación o este examen periódico universal, es un mecanismo de evaluación. Se aplica a los países que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, revisan cuál es la materia, la situación de los derechos humanos y cómo están o no cumpliendo con los tratados internacionales los países. El Consejo de Derechos Humanos se encuentra en Ginebra, nace desde 1945 y en esta evaluación participaron 47 países. 47 países revisaron la materia que México presentó, las defensas que México ha hecho en los últimos 4 años y medio. Hay 3 relatores, 3 países se encargan, digamos, de plantear lo expuesto para el caso de México. Estos países fueron China, Bulgaria y Paraguay. Esos 3 países también son evaluados en este consejo. Como les decía, es el 4º examen para nuestro país. Primero fue en 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, después en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2018 fue la 3ª y esta 4ª le ocupa ya al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es en 2024. Hay un cambio, y sí ha cambiado esto, digamos, en los últimos años. En 2018, México recibió 266 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos. En esta ocasión, son más de 300 recomendaciones que prácticamente tienen que ver con el tema de desaparición y desaparición forzada, con libertad de expresión y periodistas, con violencia contra mujeres, con derechos de infancias, con migración y con militarización. Y ahora México tendrá los próximos 4 años para poder tratar de enfrentar estas recomendaciones y volverse a presentar cuando le vuelva a tocar este examen periódico universal. Vamos a una pausa. Al regreso conversaré aquí en el estudio con Beata Bogna, ella es investigadora del TEC de Monterrey. Estamos en Foro Global, ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya está aquí en el estudio Beata Bogna, ella es académica investigadora del TEC de Monterrey. Vamos a platicar sobre lo que les mencionaba, la inteligencia artificial y el foro de Davos. Beata, bienvenida a Foro Global, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muchas gracias, un gusto saludarte, Genaro. Al contrario, gracias por acompañarme. Acabas de regresar de Davos, acabas de estar por allá y quisiera preguntarte, digamos que la inteligencia artificial siempre ha sido un tema en el foro, pero este año parece que tuvo mucho más atención, tanto por el discurso que dio el presidente Milei, que por cierto recibió mucha atención, porque este discurso utilizando inteligencia artificial lo pusieron en varios idiomas, parecía que él lo estuviese dando, pero realmente en español. ¿Qué platicaron? ¿Cuál fue el tema, dirías tú, el eje central de la discusión sobre inteligencia artificial? Mira, pues sí, efectivamente lo que comentas es cierto. Inteligencia artificial fue una gran protagonista de este foro económico de Davos y acaparó atención prácticamente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque podríamos decir que con inteligencia artificial de alguna forma estamos conviviendo desde ya hace algún tiempo. Pues muchos tenemos Siri o Alexa, eso es inteligencia artificial. Ahora bien, desde el año pasado hay un cambio importantísimo en cuanto a la inteligencia artificial con la aparición de ChatGPT, que hace accesible la inteligencia artificial básicamente a todo el mundo, y eso fue el factor que generó precisamente, transformó ese foro económico de Davos en el foro en el cual se habló tanto de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los dilemas? Hay muchos, obviamente, pero el principal, digamos, cuando hablamos de inteligencia artificial hoy en día es si debe desarrollarse esa herramienta, tecnología, ese sistema informático de forma controlada dentro de las empresas, o debe haber una especie, llamémoslo, de democratización de esa tecnología. El llamado open uso source, amplio, ¿no? open source. Y en función de cómo lo van usando las personas, pues se van a ir un poco viendo hacia dónde va esta herramienta. ¿Y cuáles son los principales elementos que yo destacaría aquí en este contexto de Davos? 3. Entusiasmo de muchos. Optimismo. Optimismo. Sobre todo cuando hablamos de las ciencias, de biotecnología. Hubo participantes que estaban entusiasmados literalmente con el tema de inteligencia artificial, comentando que esa inteligencia a lo que ayuda es a acortar los procesos de investigación, obviamente, y encontrar pues de forma más rápida soluciones a muchas enfermedades. El tema de salud, ¿no? Digamos, muy optimista. Tema de salud, o sea, mucho optimismo. Preocupación, hasta miedo. Es como otra vertiente, podríamos decir, en el otro extremo de esta perspectiva sobre inteligencia artificial. ¿Por qué?
porque la verdad es que no sabemos hacia dónde puede evolucionar esa tecnología, por una parte. Por otra parte, es una tecnología que sí pueden usar las personas no necesariamente buenas. Aquí hablemos de terrorismo, hablemos de personas... Ese es el riesgo, ¿no? Es un riesgo muy fuerte, y no hay, hasta el momento, podríamos decir, ninguna forma de controlarlo. O no hay unas convenciones internacionales que podrían de alguna forma pues restringir ese tipo de riesgos. Y tercero, muchas prisas. Muchas prisas entre las empresas, porque están compitiendo por quién sacará mejor producto, digamos, que podría ser usado para otras empresas en el formato de B2B, o que podría ser usado por el público amplio, ¿no? Entonces, entusiasmo, miedo y prisas son esos tres elementos que yo he visto con claridad en el contexto del Foro Económico de Davos. Y estamos muy al comienzo precisamente de esa inteligencia artificial que es accesible a todo el mundo, y vamos a ver cómo evoluciona. O sea, 2024 es sin ninguna duda el año de la inteligencia artificial, y lo vemos a través de los fake news que están apareciendo. Es el otro reto, ¿no? Sí. Estuvo por ahí el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hablando precisamente sobre estos retos, el que pudiese caer en la tecnología en grupos del crimen organizado, en grupos terroristas, en el optimismo que hay para el tema de salud, y llamando a la cooperación entre los estados para poder tener un marco regulatorio, digamos, que le dé más certidumbre a este tema. En 30 segundos, perdón, pero se nos va el tiempo corriendo. El otro tema que destacas, ¿qué viste que te interesó, que digas, esto va a ser tendencia a lo largo de este año? Mira, en temas geopolíticos es el año de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, eso acapara la mirada de todos, y en función de eso se organiza este año 2024, y después de este 2024 vamos a ver cómo evolucionarán los conflictos globales o los problemas globales y los conflictos que estamos ahora presenciando, como la guerra de Rusia contra Ucrania o incluso el tema del Medio Oriente. Los tres temas fundamentales de este año, ¿no? Estados Unidos, Ucrania y el Medio Oriente. Beata Bogna, te agradezco muchísimo. Muchas un privilegio hablar contigo. Por supuesto que podemos hablar una hora entera de este tema y no acabar. En efecto, este tema apenas comienza. Te agradezco. Muchas gracias. Y gracias a ti, gracias a ustedes por habernos acompañado esta semana en Foro Global, el programa de Foro especializado en temas internacionales. Soy Genaro Lozano. Muy buen inicio de semana y muy buenas noches.